A abogados de Reddit, ¿cuál es un detalle que su cliente no pudo presentarle y que perdió completamente el caso? Un amigo de mi caso como defensor público. Una chica fue arrestada por cargos de drogas y le dijo que no tenía drogas cuando la arrestaron. Él pensó, ok, usaremos eso. Resulta que ella no tenía drogas cuando la arrestaron porque las vendió a un policía encubierto. Abogado en el Reino Unido. Actué para un miembro de un famoso grupo de caza de pedófilos. Mi cliente fue acusado de varios delitos relacionados con su vigilancia, más gravemente, causando graves daños corporales con intención. Quería que pelee el caso en un punto de defensa de interés público que no está disponible para él en el estatuto o en el derecho consuetudinario en contra de mi consejo. Seguí sus instrucciones como estoy obligado a hacerlo. Si el Estado no castiga a los pedófilos adecuadamente, entonces le corresponde a hombres como mi cliente tomar la ley en sus propias manos. Un argumento de mierda por una gran cantidad de razones. Su computadora portátil fue confiscada por la policía y sometida a un examen forense. Tenía una base de datos asombrosamente enorme de pornografía infantil. Él mismo era un gran pedo. Le había enviado una foto del rostro golpeado de su esposa a su esposa con un mensaje que decía algo como ¿quieres que vuelva a pasar? Se encontró muy bien en la corte hasta ese momento, pero su máscara se resbaló cuando salió. Un amigo mío es un abogado defensor. Él representaba a un tipo con un largo historial de asalto. Básicamente, este tipo tomó una unidad de aire acondicionado y se la arrojó a su novia. Mi amigo me dice que pudo obtener un acuerdo de culpabilidad por 1 año de libertad condicional sin tiempo en la cárcel. El juez está listo para aceptar el trato cuando le pregunta al acusado si tenía algo que quisiera decir. El acusado responde. Sí, no sé por qué me acusaron de asalto. Nunca la toqué. Acabo de tirar y abarracé a ella. Esto es una mierda. El juez rescindió el acuerdo de culpabilidad debido a la actitud de los acusados / falta de remordimiento, fue a juicio y pasó 1 año en la cárcel. Caso como paralegal. Caso de negligencia, el cliente argumentó que la falta de luces de la calle y un ciclista que no podía ver fue el responsable de que golpeara un poste de alambre. Tras el descubrimiento, el informe del primer encuestado indicó que encontraron al conductor en el asiento del conductor, sin pantalones, con pornografía jugando en el teléfono. No fue difícil averiguar quién fue negligente en ese momento. Soy un abogado designado por el tribunal para personas calificadas en asuntos familiares. Terminación del caso de derechos parentales. He estado luchando para argumentar que los padres son estables, que trabajan legalmente, que tienen un departamento adecuado, que ya no necesitan medicamentos psicotrópicos, que están listos para ser padres, etc. Después de unos meses de negociaciones con todas las partes y el Tribunal de Niños. Servicios. Tenemos un juicio previo para tratar de convencer a los guardianes. Me reúno con mi cliente antes de la audiencia para ver si algo cambió. No, todo bien, vamos a buscar a mis hijos. Genial, eso no está sucediendo hoy, pero intentemos, nos ponemos en marcha en la corte. Mi cliente, que es súper excitado y rápido a enfadarse, se irrita y ataca a los guardianes. Gritando en audiencia pública. No termina allí, pero revela 1. Que ya no funciona. 2. Ya no está en el departamento. 3. No quiere tener una relación con los tutores a pesar de que sus hijos los aman. 4. No le enviará a sus hijos fotos de los juguetes que extrañan y que no pueden tener. 5. Planea mudarse fuera del estado. 6. Cree que pueden vivir como una familia fuera de un asistente estatal cuando ella regrese, y tiene 4 meses de embarazo. Todo en cuestión de 15 segundos, estaba demasiado sorprendido como para reaccionar. Sin palabras. No es la imagen de estabilidad y aptitud parental que he estado tratando de pintar desde julio pasado. Edite para aclarar. El cliente estaba trabajando muy duro para hacer todo bien y, legítimamente, tenía todo a su favor antes de esta audiencia. No estaba haciendo falsas representaciones o tratando de restablecer un monstruo. Esta fue una verdadera bomba, ya que hice mi diligencia debida para asegurarme de que las cosas fueran al alza y que se cumplieran los requisitos legales. Las cosas se sienten parte muy rápido aparentemente. Esta era una situación muy atípica, los padres generalmente hacen un muy buen trabajo trabajando duro para cumplir con sus requisitos. No es mi cliente, pero el hijo de la parte contraria, y presumiblemente la parte misma, mintió acerca de ser ciego para parecer más comprensivo como testigo. Tampoco lo supimos hasta que tomó la caja de testigos, su abogado le pidió que prestara juramento, y él tomó la tarjeta y la leyó. Esa fue la guinda de una serie de eventos ridículos. El juez desestimó todo a favor de nuestro cliente poco después. Era aprendiz en ese momento, pero mi jefe, que tenía más de 60 años, dijo que era el caso más ridículo que había manejado. No era un abogado en este papel, pero era un asistente legal. Este fue un caso típico de divorcio. Este juicio conjurado en particular fue sobre la división de activos y quién obtendría qué. Fue un caso prolongado que tardó unos 5 días.
Justo antes de los argumentos finales, los abogados querían hablar con el juez. Parece que un par de días antes la pareja decidió volver a estar juntos y en lugar de decirle al juez y a sus abogados, simplemente lo mantuvieron en secreto. Escuchamos 4 días de evidencia, argumentos, trajimos a expertos como asesores de tierras, personas de planificación financiera y similares, y volvieron juntos. Uno de los abogados solicitó que se retirara del caso de inmediato y salió de la sala del tribunal. El juez tuvo que despedir al jurado y la pareja insistió en que no creían que volver a estar juntos era un detalle que cualquiera de sus abogados necesitaba saber. Editar. Sí, en algunos estados hay juicios por jurado por divorcios, sin embargo, este caso particular no fue por el divorcio, sino por una causa de acción derivada del divorcio, propiedad matrimonial, fue un juicio por jurado. Soy un defensor público en un área con mucho uso de metanfetamina. La metanfetamina hace que la mayoría de la gente hable mucho. Así que no puedo decir cuántos clientes se olvidan de mencionar que llegaron a la cárcel a un altos y llamaron a su madre novia amigo por el teléfono grabado de la cárcel y no solo confesaron el crimen, sino que también hicieron una lluvia de ideas para cualquier coartada o versión eventos en los que confío para defenderlos. Editar. Estoy viendo mucho esta pregunta, así que agregaré información aquí. Esta es no legal. Consejo. Solo explicando las cosas un poco más. Las llamadas a un abogado son privilegiadas y generalmente pasan por líneas dedicadas que no se registran, dependiendo de la instalación. Las llamadas a familiares, amigos, etc. a través de los teléfonos normales no son privilegiadas, generalmente se graban y se pueden usar en la corte. Por lo general, hay letreros impresos cerca de los teléfonos y una advertencia grabada antes de cada llamada de que este es el caso. Caso de robo de tarjeta de crédito / fraude. Cuando era un joven abogado a fines de los años 80, estaba probando a este tipo en un caso de centímetros cúbicos y el testigo era el empleado de la tienda por departamentos. Antes de la videovigilancia, el Estado dependía en gran medida de la identificación de testigos. Mientras describía al cliente que estaba comprando la ropa única que vendía su tienda, le pregunté cómo podía estar tan segura de que era mi cliente. Miró a mi cliente que llevaba la camisa amarilla más desagradable que se podía imaginar y dijo: porque no solo coincide completamente con la descripción que acabo de darte, sino que lleva exactamente la misma camisa que le vendí. El jurado lo condenó y aprendí ese día a preparar mejor a mis clientes para el juicio. Los casos de tráfico menor pueden ser los peores para esto, lo creas o no, porque son cortos y simples y, a menudo, el cliente no está allí, por lo que, si te atormenta algo crítico, a menudo no hay posibilidad de consultar con ellos para cambiar las cosas. Alrededor. Tuve un caso simple de exceso de velocidad, 70 mph en un 55. No es gran cosa, si ella hace un curso de mejora de manejo, la corte generalmente los descartará o reducirá, ya que su historial de manejo no era malo. Cuando me presenté por ella, descubrí que había conducido 70 por un camino de nieve sin arado. Para desplazarse por todos los otros autos que circulan por el carril que había sido arado porque conducían demasiado despacio. No sabía que era posible conducir 70 en nieve fresca. El oficial declaró que ya le había dado un descanso al no escribir el boleto por conducir imprudentemente, y el juez acordó cortésmente que no se sentía cómodo reduciéndolo en esas circunstancias. Cuando la llamé después de la corte para confirmar, lo hizo, afirmó que se había olvidado de mencionarlo. Ahora tal vez he vivido demasiado en mi vida en el sur, pero eso me deja como un detalle que olvidaría al contratar a un abogado para ese incidente. Le habría dicho de antemano que contratarnos era un desperdicio de dinero, sin mencionar la molestia de tomar una clase de 8 horas, y ella probablemente debería seguir adelante y pagar esta. Lo hago legítimamente todo el tiempo durante las consultas, si mi caso vale la pena hacerlo, honestamente, y al omitir ese detalle se dañó a sí misma sin ningún motivo. Al menos ella lo tomó bien y no se puso a la defensiva. En realidad soy abogado, pero solo estaba viendo este juicio, no participaba. Entonces, el caso fue que la mujer A había golpeado a la mujer B en la cabeza con una pinta de cerveza pesada en un bar, y la mujer B sufrió heridas bastante graves. La defensa afirmó que la mujer A no había golpeado a nadie con la pinta, sino que simplemente había arrojado la pinta en una dirección aleatoria, y resultó golpear a B en la cabeza, por lo que fue un accidente y no una batería. Bueno, la fiscalía tenía una cinta de CCTV del bar, y se mostró en el juicio. Y la cinta se mostró claramente en HD cuando caminó detrás de B y se golpeó la pinta en la cabeza con tanta fuerza que la pinta se rompió en el impacto. Miré al abogado defensor y su mandíbula literalmente casi golpeó la mesa. El fiscal también se dio cuenta de esto y preguntó algo. ¿Tirado, Y el abogado defensor dijo que debido a dificultades técnicas no pudo abrir la cinta de CCTV en su computadora cuando estaba revisando la evidencia. La mujer fue encontrada culpable. Así que sí, estaba completamente atónito. Mi padre es juez.
Lo recuerdo hablando de un caso en el que una mujer estaba demandando por una lesión grave en la espalda que, según ella, le impedía trabajar y cuidar a sus hijos, etc. En medio de la prueba, un bolígrafo rodó de la mesa y ella se agacha tratando de alcanzarlo desde su silla, pero el bolígrafo estaba demasiado lejos, por lo que se pone de pie, se inclina y lo levanta y vuelve a su asiento. Si nada está fuera de lo común. Mi papá solo la está mirando y ella mira a mi papá y dice: ¿Qué estás mirando? Mi papá le preguntó si estaba bien y su respuesta fue que estaba bien. Su abogado se inclinó y le dijo algo y luego comenzó a quejarse en voz alta por su espalda y cuánto le dolía la espalda, pero nadie le creyó. Jajaja, este terminó mi matrimonio. Bueno, fue el comienzo del fin del matrimonio. Mi esposo perdió su trabajo en el negocio de títulos / hipotecas. Solicité el desempleo, me negaron. Decido ayudarlo con su audiencia de apelación. Le pregunté varias veces antes de la audiencia: ¿hay algo que hiciste que haya causado que te despidieran? Él dice que no, absolutamente no, lo despidieron de la nada. Llega el día de la audiencia. Testifica bajo juramento que no hizo nada malo, que era un buen empleado, que no tenía problemas. Tras un interrogatorio, el otro abogado saca los documentos de uno de sus cierres de bienes raíces, documentos que falsificó y retrocedió. Tenía que admitir que se perjuró a sí mismo. No hace falta decir que no consiguió el desempleo y que no durmió en casa esa noche. En realidad estaba en un jurado. Guy estaba demandando a un negocio, dijo que se lesionó, no pudo trabajar durante 3 años. Consejo de defensa: señor, ¿no es cierto que pasó 18 de esos meses en prisión por robo a mano armada? Edite para obtener más información. El tipo decía que estaba comprando en una importante cadena de supermercados y se metió un poco de agua en el suelo frente a un congelador. Guy tiene un video de un teléfono celular que su esposa hizo de él en el agua y pudimos escucharla decir que el agua no aparecía en el video y salpicarlo con la mano para que se viera mejor en el video. También se supo que había tenido 3 condenas previas por delitos de deshonestidad, puede que no sea el término exacto, pero sí algo similar, por cosas como robar en tiendas y otros delitos menores. Segunda edición para obtener más información mientras estoy en mi pausa para el almuerzo. El chico se representaba a sí mismo. El Consejo de Defensa le preguntó si su incapacidad para trabajar podría deberse a las 2 lesiones anteriores de rodilla que había tenido. Cuando se le preguntó cómo sabían sobre esas lesiones, le dijeron que su abogado anterior le había dado a la defensa sus registros médicos a pedido. Guy quería ingresar sus MRI como evidencia, pero no había nadie allí como testigo experto para explicar al jurado lo que mostraron. Él quería mostrarnos cuáles fueron los resultados. No es estrictamente un caso judicial, sino una estupidez descabellada. Varias personas han dado un nombre falso a la policía para evitar una orden de arresto, pero fueron arrestados cuando el nombre falso coincidía con alguien con una orden de arresto pendiente. El derecho laboral es importante. Afirmó haber sido despedido injustamente por una gestión de rendimiento falsa. La verdadera razón. Se organizó a través de Craigslist para que alguien recogiera una caja de su semen del parque infantil. Hubo mensajes explícitos de él preguntando qué hicieron con él y si lo frotaron sobre sí mismos. El empleador nos proporcionó los mensajes. Editar. Él estaba haciendo esto en tiempo de compañía. El cliente en materia de derecho de familia me mintió sobre el uso de metanfetamina. Luego usó metanfetamina con el niño en la habitación y el ex consiguió filmarlo en la cámara de la niñera y luego puso excusas sobre por qué no podían hacer una prueba de drogas. Luego me culpó cuando perdieron la custodia, a pesar de que no se presentaron a las citas ni devolvieron mis llamadas, así que no pude preparar ningún material de la corte. Dejé al cliente después de eso y dejé el derecho de familia. Reino Unido. No es un abogado como tal, sino un consultor de planificación. El cliente firmó una declaración jurada declarando que había estado administrando un negocio de estacionamiento de camiones durante más de 10 años en un terreno. Después de 10 años, el uso se vuelve inmune a las acciones legales. El consejo revisó los mapas de Google y vio de inmediato que mintió. Solo había dirigido el negocio durante 7 años. Había cometido un delito al presentar una declaración jurada falsa.